8:04 y mucha atención. Ya está a esta hora de la mañana con nosotros en la sala telemática la doctora Cecilia Baltasar Yucayya, legisladora por Pachacutic, lista 18, miembro además de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, ex asesora de la Corte Constitucional de nuestro país. Y es que en la comisión en la que usted participa hay algunos avances o no, es la pregunta en materia de educación, pero además queremos preguntarle respecto de lo que ha pasado en estos últimos días, el anuncio de la unidad de las izquierdas y también la convocatoria a los de centro para participar en una gran reunión de ayer. ¿Cuáles son las expectativas? Usted pertenece a la bancada legislativa de Pachacutic, lista 18, que también participó en esta sesión. Muy buenos días, qué gusto recibirla. Bienvenida a Radio Morena. Muchas gracias. Un saludo cordial a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de todo este estado intercultural y plurinacional dentro del gran trabajo que se desarrolla en las distintas organizaciones sociales. Pues efectivamente desde Pachacutic se ha realizado una convocatoria masiva al acuerdo o al menos una cercanía con todo lo que tiene que ver los movimientos o partidos políticos que dicen ser de la izquierda, con el único objetivo de que finalmente podamos discutir las grandes demandas ciudadanas. Una de ellas, por ejemplo, el garantizar la seguridad de cada uno de los ciudadanos. Lo que demandamos todos los días en cada barrio, en cada parroquia, en cada cantón y provincia del país. Otro de los temas importantes es de la salud, educación, producción, porque si no damos solución a las situaciones económicas de cada familia, la situación se va a ir complicando cada día más. Bajo este esquema de las grandes necesidades, las grandes demandas, pues ayer se convocó y claro, fueron los líderes, el coordinador nacional, quien participó, y digo líderes relacionados con toda la estructura del movimiento indígena y campesino del Ecuador, exclusivamente la CONAI y sus tres regionales, quienes pues han querido escuchar y han querido prácticamente conocer también los distintos planteamientos de todo lo que corresponde al sector de las izquierdas. Y de ese primer diálogo, más bien, hay que mencionar que hemos recibido varias observaciones y más bien pues hay que dejar que las cosas avancen, porque ayer fue un primer encuentro en la que se dio a conocer las distintas agendas programáticas que tiene cada partido y cada movimiento, y luego pues poco a poco se irá viendo cómo va encajando el tema de una alianza. Sobre estos temas puntuales, importantes, trascendentales para la vida misma de la sociedad ecuatoriana, y siempre desde Pachacuti y el movimiento indígena y campesino del Ecuador, pues siempre estará bajo esta lógica de todos tener esta posibilidad de unirnos para impulsar el desarrollo económico y social del país. Entonces, fue un primer encuentro, hay que esperar los resultados en el camino para poder decir, bueno, esto es lo que se ha logrado de la suma de voluntades. 8 minutos a propósito y gusto saludarla, doctora Cecilia Baltasar, asambleísta de Pachacuti. ¿Cómo interpretar las primeras declaraciones del presidente de la CONAIE y precandidato a la presidencia de la República por Pachacuti, don Leonidas Issa, cuando fue contundente frente a las declaraciones de la precandidata y directora nacional del correísmo? No podemos olvidar el pasado. Ella proponía que la unidad, la alianza incluso debe ser con gente de derecha, y fue contundente Leonidas Issa. No, señora, con la derecha ni a la esquina, y con el correísmo voy a cogerme esto ni a la esquina, dijo ayer Natacha Roja, representante de Unidad Popular. Coincidentalmente entonces Pachacuti y Unidad Popular son claros, con el correísmo ni a la esquina. Le consulto.
Sí, efectivamente, ahí hay que tener varias lecturas, pero principalmente si nosotras, los ciudadanos ecuatorianos, esperamos dar respuesta desde la visión de la izquierda, que está siempre para realizar trabajos en beneficio de toda la colectividad, no solamente de un grupo o dos, sino de todos los ciudadanos ecuatorianos, pues se ha definido que si estamos convocando a la línea de la izquierda, no podemos a la vez sentarnos con el grupo o la línea de la derecha. Por esa razón es que se había aclarado que no se puede confundir los procesos, no se puede por el tema solamente de ganar un espacio político, dejar a un lado nuestros principios como Pachacuti, como movimiento indígena campesino del Ecuador. No se puede dejar en juego los derechos de los hermanos montubios, afros, mestizos, blancos, quienes están prácticamente reclamando por una administración que garantice derechos, una administración que reconozca e incluso esté para poder proteger todo lo que se establece en la Constitución de la República. Por ello es que prácticamente siempre vamos a estar desde las bases, desde el espacio político, también apoyando las decisiones de las distintas autoridades, quienes deben garantizar prácticamente la unidad de la izquierda sin perderse en el camino o buscar al 8:11. Aprovechar este contacto con la asambleísta Cecilia Baltasar de Pachacuti. En la resolución que se dio por parte de la función legislativa frente al tema de Venezuela, ¿coincidieron ustedes, los de Pachacuti, con RC5 al abstenerse en la votación que mayoritariamente aprobaron esta propuesta 78 legisladores? ¿Coinciden ustedes? Hay veces con RC5 como también con los social cristianos. Nosotros hemos dicho como asambleístas que prácticamente no podemos estar más bien por el tema de una persona o de dos grupos que estén proponiendo reformas o resoluciones a través de los cuales, en este caso particular, una resolución desconociendo el proceso electoral de Venezuela, hemos señalado que nosotros vamos a ser respetuosos con los derechos internacionales, incluso con el mandato constitucional. Prácticamente porque así como queremos que nos respeten al Estado ecuatoriano y que no haya intromisión de ningún país, por ejemplo, Estados Unidos, y hemos dicho que vamos a más bien ejercer nuestros derechos, coordinar, planificar y que no quisiéramos que haya prácticamente pues la intromisión de algún poder externo. Lo mismo queremos pues para los otros estados. Sí, está bien hacer un llamado, está bien convocar a la unidad, pero empezar a decir que desconocemos un gobierno dictatorial o corrupto es prácticamente delicado, porque no podemos como legisladoras, nosotras pues de manera arbitraria, empezar a decir a los gobiernos de los distintos países que es corrupto o que es autoritario o dictatorial. Entonces, por esa razón, nuestro voto fue obviamente en abstención. No hemos compartido el tema tampoco de la lista del señor presidente de la República. Tampoco compartimos con lo que establecieron los legisladores de la Revolución Ciudadana. Nosotras hemos prácticamente sido consecuentes con lo que siempre hemos mencionado, una autonomía del Estado, una dirección por parte de sus administradores de manera adecuada y una mínima intervención por parte de los estados vecinos. Para eso hay organismos internacionales que tendrán que
hablar y discutir sobre el tema. 14 minutos. Y como ciudadana del mundo, como legisladora de Pachacuti, ¿cómo interpreta usted? Hay más de 7 millones de venezolanos fuera de su territorio y en el proceso electoral del domingo apenas el 1% pudo sufragar cuando la mayoría de venezolanos se acercaban a las embajadas de Venezuela en distintas partes del mundo para poder sufragar ellos, pero solo el 1% fue permitido por parte del CNE venezolano. Esto es fortalecimiento democrático, esto es libertad para los ciudadanos, en este caso venezolanos, ¿o cómo interpreta usted esta situación? Bueno, debemos reconocer que el derecho a elegir y ser elegido es prácticamente pues un mandato constitucional, al menos para nosotros como Ecuador. Además, hay que mencionar que existen instrumentos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho, y ahí sí pues hemos señalado que es fundamental que no solo Venezuela, sino todos los estados, incluso el nuestro, que algunas veces ha tenido ese tipo de complicaciones, se deba comprometerse para no vulnerar o restringir el ejercicio de un derecho o un mandato constitucional. Y en ese sentido hemos también señalado que debe haber un compromiso desde los mismos poderes del Estado de Venezuela. Efectivamente, si hay un tema de coordinación o un tema de mandatos desde el gobierno, debe haber un mínimo respeto a estos tipos de derechos. Eso hemos dicho y lo diremos. Por eso incluso hemos reclamado en nuestro país cuando en las épocas electorales, por ejemplo, a nuestros migrantes no les han permitido ejercer el derecho al voto. Y no solo es que hemos reclamado, sino que hemos logrado que se respete los derechos, y ese mismo camino, pues, nuestros hermanos venezolanos tienen que seguir, porque no es que están solos, están organizados, y a través de ese proceso organizativo pueden hacer los reclamos correspondientes y poder, pues, finalmente hacer que el Estado respete. Si no están como venezolanos organizados, si no hay un tema de exigir el respeto a los derechos, pues el Estado va a seguir, o al menos los administradores van a seguir acostumbrados a vulnerar derechos o excluir a los ciudadanos, o incluso a prácticamente dar un trato discriminatorio a los mismos compatriotas. Entonces ahí sí hay que tener bastante cuidado, y nosotros hemos señalado el particular de que siempre es necesario y es una obligación de los estados el garantizar los derechos. A 17 minutos. Hola, hermanos en la provincia del Tungurahua. Están escuchando a través de las ondas de Radio Morena los criterios sobre diversos temas de la doctora Cecilia Baltasar Yucaya. Hablo de Tungurahua, desde donde ella recibió este mandato de los hermanos de la provincia de Tungurahua. Hoy, como parte de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional. Qué muy buena reflexión, doctora Cecilia Baltasar Yucaya, porque estamos hablando de derechos elementales, derechos políticos, derechos económicos, ¿no? El migrante, ¿no? En este caso, por las razones por las cuales no encuentra cómo satisfacer sus necesidades en su territorio, le toca salir, ¿no? Le toca salir a buscar el bienestar no solo de ellos, sino también de su familia. Le consulto algo tan pero tan elemental, no con el ánimo de seguir martillando estas disputas que no le hacen bien en ninguna sociedad. La función legislativa y el ejecutivo en ciertas pugnas del mes de julio que acaba de irse, ¿no? E incluso hasta suenan voces, se levantan voces que hay un mal procedimiento en el orden de la tratativa, en la relación colegislador, legislativo, ejecutivo. El caso más reciente, lavado de activos. ¿Cuál es el criterio de la doctora, que también ha estado en el orden de la Corte Constitucional? Vi ahí en su biografía que ha trabajado dentro de la Corte Constitucional. Me atrevo a preguntarle sobre estos aspectos. ¿Hubo o no? ¿Qué sucedió? E incluso la inconstitucionalidad ronda en algunos actos de la función legislativa y ejecutiva.
doctora Cecilia Baltasar Yucaya. Sí, prácticamente dentro de todo lo que es el mandato de legislar y fiscalizar, siempre como Pachacuti hemos dicho que es necesario que todas las instancias del Ejecutivo puedan cumplir con su tarea, que es exclusivamente eh, relacionada con el tema de garantizar los derechos de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Y para garantizar derechos, incluso pues es necesario que los funcionarios del Estado puedan cumplir con las distintas actividades, entre ellas investigar, controlar, hacer un seguimiento sobre los posibles lavados de activo. Cuando se discutió y en los temas, por ejemplo, que llegan a conocimiento también, a la Asamblea hemos sido enfáticos en que es fundamental atacar actuar de incluso crimen organizado. No hay que olvidarnos que los recursos que llegan para lavado de activos es fruto del narcotráfico o la trata de personas en muchos de los casos. Entonces, pues no podemos permitir que siga existiendo estas actividades ilícitas y lamentablemente, pues tenemos que hacer los reclamos correspondientes a las instancias del Ejecutivo, que muchas veces, por ejemplo, la misma UAFE, hay un seguimiento que se realiza, por ejemplo, en la Asamblea Nacional a cada uno de los legisladores. Y ese mismo seguimiento sería ideal que se realice a los fiscales, por ejemplo, a los jueces, que de la noche a la mañana, sí, empiezan a tener 2, 3 domicilios, casas, edificios, incluso vehículos de alta gama, y no solamente en el tema de bienes inmuebles, no solo en el Ecuador, sino fuera del país. Entonces, como legisladoras de Pachacuti hemos sido enfáticas en señalar que estos temas de lavado de activos y otros delitos deben ser perseguidos por las instancias correspondientes del Ejecutivo. Y así será, y no vamos a permitir como Pachacuti que se pueda pues seguir fortaleciendo esas actividades irregulares que vulneran los derechos de los ciudadanos. Finalmente, los recursos de lavado de activos sirven para que ciertos, incluso acabo de señalar funcionarios públicos, pero también ciertos grupos privados, ¿sí? A través de ese espacio empiecen ya a comprar dentro de las mismas empresas, a comprar conciencias de los funcionarios para que cometan irregularidades, y no solo a instancias privadas, sino que empiezan a impulsar el tema de la corrupción para que su personal o de manera directa pues haya procesos de compra de conciencias de los funcionarios públicos. Por ello es que hemos señalado que hay que ser estrictos en los temas del control y reforma de normativas, y efectivamente pues siempre hacemos el tema de levantar o preparar proyectos de ley en función de garantizar los derechos. Y ahí mencionar que, claro, incluso por mi paso por la Corte Constitucional del Ecuador, y para garantizar los derechos de los ciudadanos, un derecho que se reclama todos los días y ahora con más fuerza que antes, el derecho a la seguridad, a la vida, a la propiedad privada, presentado una reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y ha pasado mi propuesta por la Unidad Técnica Legislativa con un visto bueno y por las manos del CAL, y incluso acaba ya de pasar por el primer debate dentro de el Pleno de la Asamblea Nacional, es decir, ya 137 asambleístas han revisado, hemos revisado, y pues con este firme prácticamente compromiso de que se debe de manera urgente proteger los derechos de los ciudadanos y exigir que tanto la unidad judicial, tanto las cortes provinciales, cuanto el contencioso administrativo, como la Corte Nacional de Justicia, pueda cumplir con los mandatos constitucionales y pueda procesar a los asesinos, a los violadores, a los ladrones, a incluso estos grupos de lavado de activos que se dedican a ganar dinero fácil, y otros
grupos hemos dicho que a través de esta reforma a esta ley se pueda agilitar el proceso y se pueda finalmente sancionar incluso a los fiscales y jueces que siguen omitiendo las obligaciones constitucionales. Es más, una propuesta que establece el tema de reparaciones justas para las partes, exclusivamente para la parte afectada, y finalmente incluso determina un mandato primordial para los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador, es que se les dice a través de esta reforma que el trabajo debe ser priorizado para atender las grandes causas y demandas de los ciudadanos ecuatorianos, la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la protección de las mujeres embarazadas, la protección de las personas con capacidades especiales, la protección de los territorios ancestrales, la protección de los derechos de la naturaleza. Es lo que contempla la propuesta de reforma para que finalmente desde la justicia constitucional se garanticen los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos, pero también los derechos de la naturaleza. Así está la propuesta, es nuestro aporte, es el aporte directo de Cecilia Baltazar, conforme el compromiso establecido con la ciudadanía, un trabajo realizado con catedráticos, con la red de ex jueces, con juristas, es decir, un trabajo desde este proceso de coordinación con las distintas experiencias que se han tenido por parte de varios funcionarios públicos y privados. Por ello es que la propuesta tiene este caminar eficiente y queremos pues que ya llegue al segundo debate para que finalmente entre en acción la propuesta presentada desde el curul de Cecilia Baltazar. ¿Y qué quiere decir esto? Que los beneficios finalmente no serán únicamente para mi hermosa provincia de Tungurahua, sino será para todo el país, porque todos los ciudadanos del Estado ecuatoriano demandan la seguridad, demandan que los jueces cumplan con sus deberes, que garanticen los derechos, exigen que los jueces de la Corte Constitucional prioricen los casos urgentes y que no estén preocupados por revisar qué sanción estableció el SRI y cuándo tiene que devolver los recursos por haber perjudicado a los contribuyentes. Esos temas deben rápidamente ser despachados porque finalmente si el Estado se equivoca, tiene que asumir la responsabilidad y no presentar demandas de acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional para que les ayude a resolver los problemas que los mismos funcionarios crean y generan dentro de la administración pública. Estamos a ese nivel de trabajo, compromiso y pues más bien agradecer también a ustedes por el espacio para poder informar a nuestros ciudadanos del país el trabajo que se está desarrollando y siempre invitar que el proceso de este paso por la Asamblea Nacional es un trabajo que debemos desarrollarlo de manera conjunta, invitar siempre a que legislemos y fiscalicemos juntos. Todo lo que hemos avanzado ha sido pues gracias a nuestros sectores sociales dedicados a la justicia, por ejemplo, en lo que estamos hablando ahora mismo, que este trabajo conjunto nos permite generar propuestas adecuadas y luchar porque las mismas sean aprobadas por el Pleno de la Asamblea Nacional. 8 de la mañana con 28 minutos. Queremos agradecerle a usted, doctora Cecilia Baltazar Yucayya, legisladora por Pachacutic, por haber estado aquí en Radio Morena. Gracias. Yupaychani, Shufunyakama, muchísimas gracias. Un gran abrazo a todos ustedes y a la ciudadanía en general.